La formación ética es un aspecto fundamental para construir una mejor democracia. Mi nombre es Víctor Espinosa y estaré con ustedes conversando sobre formación ética y didáctica. Voy a compartir mi pantalla. Ok, entonces, la exposición tendrá 4 momentos. En un primer momento se hará una delimitación del campo de la ética y del campo de la didáctica. Seguidamente, a propósito de la formación ética en Colombia, se hará comentarios sobre los planes de estudio y luego hablaremos en un tercer momento sobre los resultados de un trabajo de investigación que con el grupo de investigación Filosofía, Ética y Educación del Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social hemos venido adelantando. Y finalmente señalaremos algunos aspectos importantes de las técnicas usadas en la enseñanza de la ética. Al parecer, hoy se coincide como sociedad que la ética es un asunto importante que atraviesa todos los ámbitos y dimensiones de la vida humana, al punto que pareciera que la ética se ha convertido en un concepto un poco desgastado, que se usa de manera retórica, pero que en la práctica carece de contenido y se nos es muy difícil entender lo que significa el alcance de la ética en la vida de los ciudadanos. Entonces, ustedes alcanzan a mirar que tanto las organizaciones, corporaciones, las empresas de desarrollo científico, textil y todas las distintas instituciones sociales entienden que la ética es un aspecto importante y fundamental. El asunto que se deriva de esto es cómo realmente convertir la ética en algo prioritario y que realmente afecte la vida de los ciudadanos y las personas en sus distintos ámbitos de actuación. Una frase de esta película bien importante: un gran poder conlleva una enorme responsabilidad, y tal vez este es uno de los aspectos más fundamentales de la ética, que no es otra cosa que desarrollar en los ciudadanos el más profundo sentido de responsabilidad y de lo que éste se deriva: justicia, bienestar, participación, empatía, solidaridad y demás virtudes que son útiles para mejorar la coexistencia entre nosotros. La pandemia, como en ninguna otra época de nuestra historia, se actualizaron los profundos dilemas de orden moral. Entonces, cuando uno hace una búsqueda en Google entre ética, pandemia, ética y otro concepto, la cantidad de información que se desplaza es bastante significativa. También la pandemia logró acercar a los ciudadanos de una forma que no desearíamos que hubiese sucedido, acercar a los ciudadanos a profundos problemas de orden moral, dilemas científicos, dilemas sociales, dilemas políticos en relación al cuidado, a, al desarrollo científico, a la carrera por la vacuna. Una cantidad de aspectos de la vida social encontraron en la ética un elemento para poder considerar y sopesar algunas decisiones, no solo de orden científico, sino de orden político y cultural y económico. De los dilemas que uno podría hacer un mapa y poderlo señalar a propósito de aspectos importantes que se desarrollaron, porque si ha habido una época en la que se ha hablado de ética, ha sido esta. Entonces, asuntos fundamentales de la ética, como qué vida vale más, a quiénes nos deben importar más, dilemas en torno a la vacunación, a quiénes se vacunan primero,
cuáles son los criterios de orden moral que deben estar a la base de un proceso de vacunación, los dilemas éticos que hace un tiempo ocupaban a filósofos, médicos, legisladores y líderes sociales estuvieron incluidos en las discusiones de cada una de nuestras familias. Los niños conversaban sobre asuntos que tenían a la base consideraciones de orden moral. Es vacunar a los presos. Es correcto o se justifica moralmente privar de la libertad de movimiento a personas por evitar los contagios. ¿Qué problemas derivan de dejar en las manos de las empresas farmacéuticas la suerte de millones de personas? ¿Qué tanto conocimiento pudieron tener los ciudadanos de las distintas fases de los ensayos clínicos que lograron el desarrollo de las vacunas, todas ellas de tipo experimental? Y durante este tiempo, estos y muchos más dilemas recorrieron nuestras discusiones más privadas, es decir, la ética pasó a ser un asunto de conversación en la familia, en la escuela, en el Estado, en la ciencia, y de ahí que muchos dilemas estuvieron expuestos ante nosotros por las redes sociales, por la información que había. Entonces, ellos lo que coloca en evidencia es que los asuntos de la vida cotidiana de los ciudadanos, hasta los asuntos más elaborados en el ámbito de las agendas políticas, culturales y científicas, deben tener a la base de estos asuntos de orden moral y deben estar orientados sobre formas de comprensión moral. En otro sentido, deben tener a la base principios morales. Cuando pensamos la ética, ¿en qué estamos pensando? Si bien cada uno de nosotros puede tener una noción de lo que entiende y considera que es la ética, intentemos delimitar el campo de la ética para orientar esta conversación. Entonces, por un lado, podemos entender que hay al menos tres acepciones de la ética. Una, que entiende la ética como un asunto que estudia la moral. Y cuando estudia la moral, estamos señalando que estudia y examina y revisa todos los distintos sistemas de costumbres, normas, códigos que regulan la vida de los individuos en un lugar y en una época determinada. Entonces, de ahí que si la ética estudia la moral, lo que intentaría es abrir la pregunta sobre la justificación de las consideraciones morales. Y en ese mismo sentido, la ética intentaría encontrar teorías explicativas sobre la manera como los individuos viven y la forma como eligen determinados valores y principios para orientarse en la comunidad. Esa es la primera sección. Otra sección entiende que la ética refiere a la vida buena y a los objetivos humanos más fundamentales, ¿sí? De ahí que lo que busca la ética es orientar la moral hacia las expectativas sociales deseables, es decir, cuál sería el mejor modo de vida, la manera más virtuosa para vivir. La tercera sección entiende la ética como un subconjunto de la moral. En este sentido, la ética sería un conjunto especializado de normas que se deben cumplir y por ello en algunos casos se habla de ética médica, de comités de ética, de tribunales de ética de algunas profesiones, de ética de la investigación, es decir, la ética como un campo especializado de distintos aspectos de la vida humana. De ahí que para los propósitos de esta exposición entenderemos la ética como un saber, ¿sí? Y para que pueda tener una didáctica la tenemos que entender como una disciplina, es decir, como un campo del conocimiento. Pero si la ética es un saber, la pregunta que nos asiste es ¿qué tipo de saber es la ética? Entonces,
La ética es un saber fundamentalmente de tipo práctico. ¿Y cómo es un saber de tipo práctico? Tiene que ver con nuestra capacidad de evaluar, con nuestra capacidad de prever consecuencias, de reflexionar y de deliberar. Entonces, ya sabemos que la ética es un saber de tipo práctico. Ahora, como es un campo de conocimiento, tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ética? Y vamos a señalar que de lo que se ocupa la ética es de la acción, pero no de cualquier tipo de acción. Se ocupa de la acción a la cual se le puede atribuir responsabilidad a un individuo. No todas las acciones son objeto de la ética. Vestirse de un u otro modo es una acción, pero no es objeto de la ética. Nadie es más o menos virtuoso porque se vista de una u otra manera, o porque coma esto o coma aquello. ¿Sí? Entonces, la ética se ocupa de la acción en tanto es una acción que es objeto de imputación, es decir, de atribución de responsabilidad. En ese sentido, la ética se ocupa de reflexionar la acción moral. Listo. Entonces, la ética tiene un propósito y el propósito de la ética es dar un fundamento racional o emocional al conjunto de acciones que ustedes y yo decidimos realizar en la vida, las elegimos. Entonces, lo que busca la ética es encontrar elementos de fundamento explicativos que permitan comprender la manera como nosotros vivimos y actuamos en el mundo. Pero como es un campo del saber, la ética tiene algunos instrumentos. Los instrumentos de la ética son las normas, los valores, los principios, las virtudes, los distintos elementos que comprenden el entramado cultural que regulan nuestras acciones. Para ello, la ética también tiene unos enfoques teóricos, es decir, la interpretación de la manera como nosotros elegimos vivir está dado en algunos enfoques que la tradición moral ha ido documentando de manera bastante sistemática y bastante robusta. Es decir, los enfoques están orientados en si lo que media, lo que está a la base de la explicación es la intención o la motivación, o lo que nos interesa es la acción o las consecuencias. De cada uno de estos enfoques se derivan unas teorías éticas. Entonces, vamos a pensar las tareas que tiene la ética. Entonces, la primera tarea de la ética es aclarar el hecho moral, es decir, qué características tienes, cuáles son los conceptos y categorías fundamentales que están en un hecho moral. Asuntos como la libertad, la conciencia moral, el deber, la obligación, la ley, los valores, los principios, las virtudes, los códigos. Todos estos elementos son los que busca aclarar la ética. Por eso la ética es una capacidad de tipo deliberativo. Y también se pregunta, ¿para qué realizar esto? ¿Por qué vivimos de esta u otra manera? ¿Y cuál sería el mejor modo de vivir? La otra tarea de la ética es fundamentar, es decir, dar razones, encontrar justificaciones racionales a la manera como nosotros actuamos. Es decir, busca justificar la forma como nosotros tomamos decisiones y en consecuencias actuamos. Y la otra tarea de la ética es aplicar. Una vez aclarado y fundamentado, la ética busca aplicar todo lo aclarado y lo fundamentado. En este sentido, toda la ética es aplicada, ¿sí? Es decir, no hay un sistema de comprensión de la acción moral que no se aplique a los distintos ámbitos de actuación de los seres humanos. Es decir, toda la ética es aplicada. Y señalan algunos autores, si no es aplicada, debería serlo, porque de lo contrario sería suficiente solo con la metaética, es decir, con poder analizar los juicios de naturaleza moral y los alcances epistemológicos de nuestras aseveraciones y nuestros enunciados y nuestras proposiciones de orden moral. Lo que estamos señalando acá es que toda la ética es aplicada y si no lo es, debería ser.
Listo, entonces ya hemos delimitado el campo de la ética como una disciplina, como un tipo de saber. Ahora nos interesa el campo de la didáctica. Entendimos anteriormente la ética como una disciplina, ahora nos vamos a ocupar de la didáctica. Y cuando nos vamos a ocupar de la didáctica es porque partimos de un supuesto que la ética se puede enseñar. Este ha sido uno de los más grandes interrogantes que ha apasionado a filósofos, pedagogos, juristas, si la ética se puede enseñar. Esta discusión quedó señalada en la antigüedad griega, en el diálogo de Platón el Menor, a propósito de la virtud. Se enseña, se aprende de algún modo o se nace con ella. ¿Sí? El punto de partida de nosotros es que la ética sí se puede enseñar porque es una capacidad de tipo práctica, por eso hay progreso moral. Podemos mejorar nuestras elecciones, enriquecer nuestro capital cultural para tomar mejores decisiones, podemos avanzar para convertirnos en buenos evaluadores, buenos revisores de nuestras acciones. Entonces, la ética, cuando hablamos de la didáctica de la ética, estamos hablando de un campo de la ética orientado hacia la enseñanza, pero fundamentalmente orientado a la manera, al modo y a las formas que utilizamos para formar el juicio moral, desarrollar habilidades de orden moral. Entonces, entendemos que la didáctica de la ética es una disciplina teórica y práctica, ¿sí? Y que lo que busca es encontrar los mejores medios, las mejores herramientas, las más útiles para garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto escolar o no escolar. Entonces, para el caso de Colombia, al menos en la revisión documental que se ha hecho, se ha entendido que hay como algunos enfoques de la didáctica de la ética. Está el enfoque de los valores, ¿sí? Que es lo que entiende la ética como formar determinados valores en los individuos sujetos de aprendizaje. El otro enfoque es el enfoque del juicio moral, que le apuesta a una enseñanza de la ética que permita la formación del juicio moral de los niños, los jóvenes y los adolescentes en cada uno de sus estadios de desarrollo, siguiendo un poco las teorías del desarrollo moral de Colbert. La otra perspectiva de la didáctica de la ética entiende la enseñanza de la ética orientado hacia la educación del cuidado. La otra perspectiva entiende, y esta tal vez es la más generalizada, entiende la formación ética como un proyecto de formación ciudadana, es decir, la ética para formar ciudadanos. Otra perspectiva de la didáctica de la ética u otro enfoque de la didáctica de la ética la entiende en relación a los sentimientos morales. En últimas, un proyecto de formación moral lo que busca es disponer en los sujetos de aprendizaje los mejores sentimientos. Listo. Para resumir un poco, el campo de la didáctica. La didáctica de la ética es en última, es una actitud explicativa, reflexiva. Y como es una actitud reflexiva, lo que intenta es analizar, reflexionar todos los asuntos de orden moral que están en un proceso educativo. Y la otra, esa primera parte, digamos, de la didáctica reflexiva, donde el maestro interroga su contexto, entiende las relaciones y las distintas formas de habitar el mundo que tienen sus estudiantes, y de ahí se hace preguntas. Esa actitud reflexiva de interrogar el contexto le permite al maestro hacerse preguntas y la forma como resuelve esas preguntas es a través de la metódica. Es decir, conoce el contexto, pero desarrolla, diseña, construye o elabora los mejores elementos que le permitan cumplir los procesos de aprendizaje. Entonces, listo, ya hicimos la delimitación del campo de la ética y del campo de la didáctica. Entonces, les voy a compartir un trabajo que se hizo acá en Colombia con 23 universidades públicas y privadas. Y se
70 programas de formación de pregrado, es decir, formación universitaria, de las distintas áreas de conocimiento, ciencias sociales y humanas, economía y administración, contaduría y afines, ciencias sociales y humanas, ingeniería, agricultura, urbanismo, agronomía veterinaria y matemáticas y ciencias naturales. Estos son los núcleos de conocimiento a los cuales estaban adscritos los 70 programas que fueron objeto de estudio. Y se intentó identificar cuál es la presencia que tiene la ética en cada uno de esos 70 programas. Entonces, dentro de los planes de estudio de esos programas, vemos que estos tienen cursos de ética, en algunos casos se llama ética y bioética, ética profesional, ética ciudadana, bioética, y ustedes alcanzan a mirar ahí en la presentación las distintas adjetivaciones o los distintos nombres con los cuales la ética hace presencia en un plan de estudios. Estas son todas las definiciones que se encontraron de la ética en esos programas. ¿Sí? Ética jurídica, ética y derecho, ética y filosofía, ética ambiental, ética empresarial, ética estética y política, ética y responsabilidad social, ética y responsabilidad profesional, ética profesional, y esas son las distintas, no las señalaré, ustedes las alcanzan a notar ahí, todas los distintos nombres con los cuales aparece en los planes de estudio de esos programas académicos la presencia de la ética. Listo, entonces, ¿qué más nos quedó de ese ejercicio? De ese ejercicio nos quedó del trabajo que se hizo de consulta y de los grupos focales y de la aplicación de instrumentos que se hicieron, se estableció lo siguiente, es decir, con una muestra representativa. La mayor parte de los docentes de ética en educación superior en Colombia, en la muestra que se seleccionó, una muestra intencional, son el 67%, es decir, que hay más mujeres que hombres enseñando ética en el país. Y las edades el mayor rango de edad es superior a 46 años, es decir, que tenemos pocos profesores jóvenes en el sistema de educación superior enseñando ética, es decir, la mayor parte se concentra en profesores superior a 46 años. De ahí que las instituciones que se analizaron, donde se sacó la información de los maestros y maestras, la gran mayoría de instituciones que se analizó fue de naturaleza pública. Es decir, la muestra tuvo mayor representación o participaron del estudio profesores y profesoras de universidades públicas. Otro de los aspectos importantes de este trabajo de mirar por dónde se puede caracterizar y cómo se caracteriza la formación de profesores, vemos que las condiciones de profesores, al menos acá en Colombia, ¿cierto? Frente al tipo de contrato de relación laboral que tienen, los profesores, la mayoría tiene contratos a término indefinido, es decir, que no son contratos a términos fijos, sino a término indefinido. Eso de cierta manera es bastante favorable porque les da continuidad a los maestros, ¿sí? Para el caso, hay un porcentaje, para el caso de los profesores del Estado, la gran mayoría de profesores que enseñan ética son profesores de planta, es decir, son profesores de carrera, ¿sí? Hay un pequeño porcentaje de profesores ocasionales, es decir, de profesores o bien catedráticos o bien profesores que están cortos tiempos en una institución de educación superior. Hay un asunto que es bien importante y es que no la mayoría, un porcentaje importante de profesores trabaja en más de una institución de educación superior. Es decir, no tiene exclusividad con una institución, luego trabaja en más de una institución de educación superior. Listo. Estábamos caracterizando un poco en términos laborales la situación de los maestros en Colombia que enseñan ética. Ahora
miremos un poco, miremos cómo la ética hace presencia dentro de los planes de estudio. El, la mayor representación de la información está en que la ética hace parte de una asignatura en un programa académico, es decir, es un curso, es una asignatura. En otras instituciones, la ética es un proyecto transversal. Y en otras, la ética tiene otra, cumple otra función no dentro de los planes de estudio. Entonces, en una, donde hay mayor frecuencia de la información es que es un curso. En otra es un proyecto transversal, es decir, seguramente es un conjunto de actividades que atraviesa todo el currículo de un plan de estudios. Como señalamos anteriormente, la mayoría de profesores no tienen dedicación exclusiva. En muchos casos, al menos, por ejemplo, la pregunta que nos surge es ¿quiénes son los profesores de ética? ¿Cuál es su formación de base? Por lo general, la formación de base de los profesores de ética vienen de las ciencias humanas y sociales, la filosofía, y también hay profesores de ética que son de otras, son disciplinares, es decir, enseñan ética, pero son profesores del campo disciplinar, no del campo humanístico, ¿sí? Entonces, la mayoría de profesores de ética tiene dedicación para atender las áreas que corresponden al núcleo o a la asignatura de ética. Pero otros profesores, en un porcentaje importante, atienden también áreas del campo disciplinar, es decir, son profesores de ética, pero también son profesores del campo disciplinar, ¿sí? Entonces puede ser profesor de ética, pero también puede ser un profesor que tiene responsabilidad dentro de las otras asignaturas disciplinares de un plan de estudio, de un programa de formación. Entonces, de todo el trabajo de exploración que se hizo, la mayoría de profesores, digamos, que enseñan, a los cuales los profesores le enseñan ética, son en mayor porcentaje, son programas de ciencias humanas y sociales, es decir, que donde hay mayor presencia de la ética son, al menos en esta gráfica, en el trabajo que se hizo con los profesores, es en ciencias humanas y sociales. Estos programas de estas áreas tienen mayores cursos de ética, seguido de ciencias de la educación, de economía y administración, y con las ciencias, en las demás ciencias en porcentajes mucho más pequeños. Las actividades, al menos como funciona el sistema de educación superior colombiano, los profesores no todos son dedicación exclusiva a la docencia. Los profesores realizan su práctica docente con las distintas dimensiones de la institución, las distintas áreas misionales de docencia, investigación y proyección social. Es decir, no todos los profesores de ética tienen dedicación exclusiva a docencia directa, es decir, a profesores estudiantes. También tienen horas a la investigación, a la proyección social, a la representación en cuerpos colegiados, es decir, los profesores de ética tienen un conjunto de actividades, pero su mayor presencia el plan de estudios es a través de la docencia directa. Este es un trabajo bastante, al menos en este dato, bastante interesante, y es el número de cursos que puede tener un profesor. Es decir, cuántos cursos a la semana puede tener un profesor. Y vemos que la mayoría de profesores que participaron del estudio tiene entre 1 y 3 cursos. Sí, pero también hay un porcentaje considerable que tienen más de 11 cursos. Y cuando se les pregunta a los profesores cuáles son las metodologías que utilizan, cuáles son las técnicas o los aportes o las herramientas de orden didáctico y metodológico que ellos usan, la mayoría de profesores usa estudio de caso.
Dilemas morales, técnicas de discusión en grupo, es decir, la ética se va entendiendo, al menos en términos metodológicos, como un asunto ligado a la conversación, al debate, a la revisión, en últimas, al desarrollo de la argumentación moral. De ese trabajo que se hizo, se les preguntó a los profesores por las técnicas que usan. Acá se seleccionaron tanto de las que los profes reportaron como las que se revisó en la literatura, al menos 18 técnicas de investigación, es decir, estrategias, herramientas que son útiles para la enseñanza de la ética, no solo en el contexto de educación superior, sino también en el contexto de educación básica, primaria y secundaria. Entonces, estas son las técnicas ya por el tiempo. No me voy a detener en cada una de ellas. Lo importante en este ejercicio es poder identificar las distintas herramientas que usan los maestros para formar el carácter moral de los estudiantes. Y más en la universidad, cuando ésta tiene una responsabilidad con la construcción de ciudadanía y con la construcción de profesionales íntegros que puedan desempeñar sus habilidades disciplinares de la mejor manera. De este trabajo quedan algunos problemas identificados en relación a la enseñanza de la ética que por el tiempo no los voy a conversar. Uno de ellos es: ¿quién es el responsable de la enseñanza de la ética? Es una pregunta. ¿La enseñanza de la ética es explícita o implícita? ¿Se debe hacer explícita en un curso o simplemente debe ser un aspecto que esté transversalizado en todo el currículo? ¿El aprendizaje ético es teórico o es práctico? ¿La enseñanza de la ética tiene dogmatismo o permite el pensamiento crítico? Porque en últimas, la institución universitaria es una institución para formar el carácter no solo científico, sino fundamentalmente el carácter moral de los ciudadanos y ensanchar su profundo sentido de responsabilidad. Muchas gracias.